En este video vamos a estar hablando de la fe y cómo aumentar nuestra fe. A continuación. Dios les bendiga una vez más con ustedes, el pastor Robinson Villalobos, y en este día vamos a estar hablando de la fe y cómo aumentar nuestra fe. Y para empezar vamos a ir al libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 1. Amén. Hebreos, capítulo 11, verso 1 dice así: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Amén. Fíjese, hermano, hermana, oyente, tú que me estás escuchando o viendo en este día a través de YouTube, a través de las diferentes redes sociales, ¿verdad? La fe es estar convencido de que algo va a suceder aun cuando no ha sucedido. Es creerle a Dios de que Dios tiene el poder y la habilidad de hacer algo en nuestras vidas que aún no lo hemos visto. Pues aquí la palabra de Dios nos está diciendo que la fe es la certeza de lo que se espera, o sea, estar plenamente convencido, esperando algo, que algo va a suceder. Dice la convicción de lo que no se ve, estar plenamente convencido de que algo que no vemos todavía va a suceder. Amén, gloria a Dios. Vamos a continuar yendo al libro de Marcos, capítulo 9, versículo 23. Y dice así la palabra de Dios: Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Qué versículo bíblico tan poderoso. Si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Ahora yo te hago una pregunta en este día. ¿Le crees tú a Dios? Si tú le crees a Dios, todo es posible. No importa por lo que tú estés pasando, las circunstancias, las situaciones, las etapas de tu vida, lo que te está rodeando. Si tú le crees a Dios, escúchame bien, todo será posible. ¿Y qué estoy tratando de decir con eso? De que la solución a esos problemas, que la salida a esas circunstancias, a esas cosas que estás pasando, esa sanidad que tanto deseas, esa prosperidad que tanto has clamado, esa libertad para tus hijos, la salvación para tu casa, para tus hijos, para tus familiares, es posible. Solo créele a Dios. Y solamente con creerle a Dios, ¿y qué estoy tratando de decir? Solamente con estar convencido plenamente de que Dios tiene la habilidad y el poder para sanarte, para libertarte, para prosperarte, para sanar a tus familiares, para salvar a tus familiares. Eso es lo único que tú necesitas para que entonces todas estas cosas se hagan posibles. Para que entonces Dios desde los cielos descienda a tu vida, sobre tu familia, y hagas todas estas cosas que tú crees posible. Porque dice la palabra de Dios que lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Quizás tú piensas como ser humano: bueno, yo he clamado, yo he orado, he buscado, les he hablado de Cristo, he buscado a los doctores, he buscado ciertas medicinas, ciertos medicamentos, he tocado puertas, he ido aquí, he ido allá, pero veo que como que el problema sigue, la enfermedad sigue, mis hijos siguen en los mismos vicios, siguen en los malos caminos. Ahí es donde dice Dios: si tú crees, al que cree todo le es posible. Lo que es imposible, lo que ha sido imposible para ti como ser humano, es posible para Dios. Ahora, ¿qué es lo que tú necesitas para que esas cosas que parecen imposibles en tu vida sean posibles? Reconocer de que tú como ser humano no las puedes solucionar. Y entonces cargarte de fe e ir al trono de Dios y decir: Señor,
yo sé que para ti todo es posible. Yo sé que para ti no hay nada imposible. Y yo he decidido creer y estar convencido de que tú, en tu tiempo, vas a hacer todas estas cosas posibles. Y tú te paras firme en esa palabra de Dios. Tú te paras firme, convencido, con fe de que Dios lo va a hacer y Dios lo hará. Amén, gloria a Dios. Vamos a seguir, ¿verdad?, más en profundidad. Vamos a ir al libro de Hebreos capítulo 11, versículo 6. Hebreos capítulo 11, versículo número 6 dice así: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Este es uno de mis versículos favoritos y les voy a explicar por qué. Muchas personas hablan del principio del versículo: sin fe es imposible agradar a Dios. Y es cierto, nosotros necesitamos fe, creer en Dios, creer que Él existe, para poder agradarlo, ¿verdad? Necesitamos creer en su sacrificio para tener vida eterna. Necesitamos saber que Él es nuestro proveedor para que nos provea. Pero la segunda parte del versículo dice: porque es necesario que los que se acercan a Dios crean que Él existe y que es galardonador de los que le buscan. Fíjense, tú que me estás escuchando en este día, Dios quiere que tú sepas que cuando tú decides buscarlo a Él, que cuando tú decides creerle a Él, es necesario que tú entiendas y sepas que Él existe primeramente, pero que Él es galardonador de los que le buscan, que Él premia a los que le buscan, que Él premia esa fe, esa convicción de nosotros creer en Él, que Él es un Dios todopoderoso, que lo puede hacer todo, que no hay nada imposible para Él, que Él tiene el poder y la autoridad de entrar en tu vida, en la vida de tu familia, en tu situación, donde quiera que tú te encuentres, y cambiar completamente todas las cosas para la gloria y la honra de su nombre. Quiero que me escuches muy atentamente en este día. Dios quiere manifestarse en tu vida. Dios quiere darle, como decir, un cambio completo a tu vida. Y Dios tiene el poder y la habilidad para hacer eso en nuestras vidas. Amén, gloria a Dios. Ahora, tú te podrás preguntar: pastor, ¿tengo yo esa fe? Si recordamos bien las escrituras, ¿verdad? Los discípulos le pidieron a Jesús: aumentanos nuestra fe. Aumentanos nuestra fe. Y yo quiero que tú entiendas algo. La palabra de Dios dice: conforme a nuestra fe nos será hecho. Conforme a nuestra fe nos será hecho. Es por eso que es muy importante que nosotros aprendamos a que esa fe que Dios ha puesto en nosotros aumente y crezca. Y es por eso que me quiero tomar unos minutos para explicar, conforme a la palabra de Dios, cómo podemos nosotros aumentar esa fe. Cómo podemos nosotros tener esa fe de que Dios es todopoderoso, de que para Dios no hay nada imposible, de que para Dios no hay aún nada difícil, dice su palabra. Amén. Acompáñame al libro de Romanos, capítulo 10, versículo 17. Y te voy a enseñar 3 cosas indispensables para que nosotros podamos tener esa fe, para que nuestra fe aumente y crezca a un nivel donde nosotros podamos confiar y estar plenamente convencidos de que para Dios no hay nada imposible, plenamente convencidos de que para Dios no hay nada difícil, plenamente convencidos de que Dios tiene el poder y la habilidad y el deseo para entrar en nuestras vidas y hacer milagros y cambiar completamente nuestra situación, nuestra vida, nuestro presente, nuestro destino, nuestro futuro, para la gloria y la honra de su nombre. Amén. Número 1 de las 3 cosas que necesitamos para aumentar nuestra fe: leer la palabra de Dios. Leer la palabra de Dios. Y yo quiero que tú entiendas algo, mi hermano.
Muchos creyentes solamente leen la palabra de Dios el domingo cuando se congregan, cuando asisten a la iglesia. Es el único momento donde ellos abren la palabra de Dios, donde el pastor le dice, abran la Biblia en tal lugar, en tal libro. Pero nosotros estamos llamados a crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. No nos olvidemos lo que dice Oseas, capítulo 4. Su pueblo, no la gente del mundo, su pueblo, el pueblo de Dios fue destruido porque le faltó conocimiento. Y Dios no quiere que tú ni nadie perezca por falta de conocimiento de su palabra. ¿Ven? Dice así Romanos 10:17. Así pues la fe es por el oír por la palabra de Dios. Esto es lo primordial, lo primero que nosotros como creyentes tenemos que hacer para tener una fe grande, para creer que Dios es un Dios que puede hacer las cosas imposibles posibles, para creer que Dios tiene el poder para mover cualquier montaña, para solucionar cualquier problema, para abrir cualquier puerta. Amén. La fe viene por el oír por la palabra de Dios. ¿Cómo entonces va a aumentar nuestra fe? ¿Cómo va a venir esa fe a nosotros? Cuando nosotros leemos su palabra, cuando nosotros la escuchamos, cuando nosotros la declaramos nosotros mismos, la leemos en voz alta. Pero necesitamos leer la palabra de Dios. Necesitamos conocer las Escrituras, mi hermano, mi hermana. Necesitamos llenarnos del conocimiento de la palabra de Dios. Amén. Ahora vamos a ir a Mateo capítulo 17, empezando en el versículo 14. Mateo capítulo 17, empezando en el versículo 14. Y en estos versículos vamos a ver la segunda y la tercera cosa que nosotros necesitamos para que nuestra fe aumente. Amén. Y dice así, empezando en Mateo 17, verso 14, dice: Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él, diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas veces en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Versículo 17. Respondiendo Jesús dijo: Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traérmelo acá. Y si continuamos en el versículo 18, dice así: Y respondiendo Jesús al demonio, al cual salió del muchacho, y reprendiendo Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces fíjese lo que dice, empieza a decir a partir del versículo 19. Muy importante, aquí viene la clave. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron: ¿Por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Está hablando del demonio que estaba dentro del muchacho, que estaba enfermo. Y fíjense lo que Jesús les respondió. Jesús les dijo, versículo 20, por vuestra poca fe. Escuche bien la respuesta de Jesús. Los discípulos no pudieron expulsar el demonio que tenía el muchacho enfermo por la poca fe que ellos tenían. Ellos no tenían suficiente fe para poder echar fuera al demonio del muchacho. ¿Eso qué quiere decir? Ellos no estaban plenamente convencidos de que Dios tenía el poder y la autoridad para liberar a ese muchacho a través de ellos. No la tenían. Jesús le dijo, por vuestra poca fe. Y después le sigue explicando más en profundidad. Dice, porque de cierto os digo, que si tuvieres fe como un grano de mostaza, dirías a este monte, pásate de aquí a allá, y se pasará. Y nada os será imposible. Nada os será imposible. No está diciendo para Dios, está diciendo para nosotros. Nada va a ser imposible para nosotros cuando nosotros creemos en un Dios para el cual nada le es imposible. Entonces nosotros tenemos ya esa fe. No que nosotros lo vamos a hacer, sino creer de que Dios puede hacer las cosas posibles, todas las cosas. Nada nos va a ser imposible. Y termina diciendo el versículo 21, que es lo que quiero entrar en el detalle.
Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Fíjese, hay que entender bien, hay que escudriñar. Jesús le dice en el versículo 20 que ellos no pudieron echar fuera el demonio por su poca fe. Y entonces en el versículo 21 le dice, pero este género, o sea, el demonio que Jesús sacó del muchacho, no sale sino con oración y ayuno. ¿Qué estaba tratando de decir Jesús? Si a ellos lo que les faltó fue fe para expulsar al demonio del muchacho, y después Jesús abajo le dice que este género, o sea, esos demonios que estaban dentro de este muchacho, no salen si no es con oración y ayuno. Jesús les estaba dando a entender a sus discípulos que la oración y el ayuno aumentan nuestra fe. Si tú has leído un poco la palabra de Dios, pues vas a saber y debes saber de que Jesús era un hombre el cual oraba y ayunaba mucho. Sabemos que Jesús ayunó por 40 días y 40 noches antes de comenzar su ministerio. Sabemos que Jesús iba todas las noches al monte a orar hasta que amanecía. Sabemos que Jesús era un ejemplo de llevar una vida de oración y ayuno. Y esto hacía posible que él tuviese como hijo de Dios la fe de que Dios el Padre pudiera hacer a través de él la obra al cual él había sido enviado. Así que si tú me estás escuchando en este día, yo quiero que tú entiendas de para tener una fe grande, para que nuestra fe aumente, para que tú puedas realmente creerle a Dios de que Dios puede hacer todas las cosas posibles en tu vida. Necesitas tener el conocimiento de la palabra de Dios. Necesitas practicar el ayuno. Y necesitas llevar una vida de oración. Son 3 ingredientes bien fáciles. Yo leo la palabra de Dios, yo llevo una vida de oración y yo practico el ayuno. Para andar en el Espíritu. Para que mi fe crezca. Para creerle a Dios que para Él no hay nada imposible. Si tú me estás escuchando en este día, yo quiero que tú entiendas algo. Dios te ama. Y Dios tiene un propósito contigo. Así como tenía un propósito con los discípulos. Y aunque ellos en ese momento, escúcheme bien, aunque ellos en ese momento no pudieron echar fuera esos demonios, una vez que Jesús muere y resucita en la cruz del Calvario, nosotros podemos ver al principio en el libro de los Hechos cómo los discípulos y los apóstoles empezaron a practicar el ayuno. Ayunaban juntos, oraban, iban al templo todos los días, llevaban una vida de oración, oraban por largos periodos de tiempo. Y entonces se empezó a manifestar en ellos el propósito de Dios. Salían a las calles, los endemoniados eran libertados. Salían a las calles, los enfermos eran sanados. Las personas recibían a Cristo como su Señor y Salvador. Y Dios tiene un propósito en tu vida. Y Dios quiere de que tu fe aumente. ¿Por qué? Porque entonces tú le vas a creer a Él para que su nombre sea glorificado, para que Jesucristo sea glorificado en tu vida, para que todas esas cosas, dificultades por las cuales tú estás pasando, Dios entonces venga a tu vida y solucione esas cosas para la gloria y la honra de tu nombre. Una vez más, este ha sido el pastor Robinson Villalobos. Espero que esta palabra haya sido de bendición para tu vida y que el Señor te protege, te guarde y te guíe todos los días de tu vida.